México está al borde del colapso, una herida abierta sangrando frente a los ojos del mundo. ¿La causa? Una pregunta que resuena en cada rincón del país. ¿Por qué, en nombre de Dios, abrimos nuestras fronteras sin pensarlo? Todo comenzó en noviembre de 2025, no con una bala, sino con una firma. Un conflicto diplomático, aparentemente lejano, estalló entre Estados Unidos y un poderoso bloque de naciones sudamericanas. Una guerra de aranceles y acusaciones subió de tono hasta que Washington, en una medida de presión sin precedentes, endureció drásticamente los requisitos de visado y los controles para los ciudadanos de dichos países. De la noche a la mañana, el sueño americano se convirtió en una pesadilla burocrática. El flujo de turistas y viajeros de negocios hacia el norte se detuvo en seco. En cuestión de días, las aerolíneas que volaban a Miami, Los Ángeles y Nueva York reportaron una avalancha de cancelaciones. Se estima que más de 500,000 de reservas de vuelos y hoteles se evaporaron, un golpe económico masivo. Pero aquí es donde la verdadera tragedia para México comienza a escribirse. Esa marea humana, ese torrente de viajeros con dinero en el bolsillo y tiempo libre, no se quedó en casa. Simplemente redirigieron su brújula. Y el destino que encontraron, el único que les ofrecía una entrada sin preguntas, sin filtros y con una sonrisa ingenua, fue México. Nuestro México. Y es que, en una de las peores coincidencias de la historia moderna, nuestro gobierno acababa de lanzar con bombo y platillo su nueva política estrella, Fronteras Abiertas para la Prosperidad. Un programa que eliminaba casi por completo los controles migratorios para ciertos grupos de viajeros, con la promesa de una derrama económica histórica. Las barreras de seguridad se redujeron a cero. El resultado fue una catástrofe anunciada. México se convirtió en el desagüe de una crisis que no era suya, y con ello, la paz de nuestras calles comenzó a desmoronarse, la seguridad se convirtió en un recuerdo y la frustración de los mexicanos estalló. Para el resto del mundo, especialmente para naciones ordenadas como Japón, que observaban desde lejos, la reacción fue una mezcla de lástima y una sonrisa burlona. Una sonrisa que parecía decir, se los dijimos. La crónica del desastre que México mismo se buscó estaba a punto de revelarse en toda su cruda y dolorosa realidad. Hoy, en las calles de México, un sentimiento de extrañeza y miedo se ha apoderado del aire. Ya no se siente como antes, susurran los comerciantes en el Zócalo de la Ciudad de México, los restauranteros en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, las familias en el Paseo Santa Lucía de Monterrey. En el momento en que la avalancha de visitantes, desviados de su ruta original, comenzó a inundar el país, el orden que conocíamos se fracturó. En las zonas turísticas, la convivencia pacífica se transformó en un caos diario. Las discusiones a gritos en plena calle se volvieron la norma. Grupos de hombres jóvenes, bebiendo a plena luz del día, acosaban a los transeúntes. Su comportamiento ruidoso y agresivo era una afrenta constante. El estacionamiento en doble y triple fila bloqueaba avenidas enteras, los claxones resonaban en una sinfonía de impaciencia, y los basureros, desbordados, vomitaban sus desechos sobre las aceras, creando focos de infección y un hedor insoportable. Pero la degradación no se detuvo ahí. Los sitios arqueológicos, antes santuarios de nuestra historia, comenzaron a sufrir un vandalismo descarado. Grafitis con símbolos extraños aparecían en los muros de Chichén Itzá. En Teotihuacán, la gente escalaba zonas prohibidas para tomarse una foto, ignorando las advertencias y dañando estructuras milenarias. La situación era tan surrealista que muchos mexicanos se preguntaban en voz alta, ¿de verdad esto sigue siendo mi país? Al principio, el gobierno y los medios intentaron minimizarlo, catalogándolo como dificultades de crecimiento, los inevitables dolores de una bonanza turística. Pero el espejismo se desvaneció rápidamente. Lo que empezó como una molestia, escaló a un problema social de proporciones mayúsculas. Las llamadas al 911 se dispararon. Las comisarías se vieron inundadas con reportes de robos, asaltos y fraudes. Los dueños de pequeños negocios, desde taquerías hasta tiendas de artesanías, denunciaban extorsiones y el clásico pago y me voy sin la mercancía. Los residentes de las colonias aledañas a las zonas hoteleras perdieron la paz. El ruido de fiestas interminables, las peleas nocturnas y la constante sensación de inseguridad los convirtieron en prisioneros en sus propios hogares.
Las redes sociales se convirtieron en el paño de lágrimas de una nación. Mi ciudad ya no es tranquila, me da miedo caminar sola por la noche, perdimos la seguridad por unos cuantos pesos, eran los lamentos que se multiplicaban por miles, tejiendo una red de ansiedad que envolvía lentamente a todo el país. Pero el problema estaba lejos de terminar. De hecho, esto era solo el comienzo, la antesala de un horror tan profundo que dejaría al mundo entero boquiabierto. Las estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República comenzaron a dibujar un panorama aterrador. El número de personas desaparecidas, especialmente jóvenes, estaba aumentando a un ritmo exponencial. Las cifras eran una bofetada a la realidad. En un solo año, se reportaron cerca de 74.000 desapariciones. Si hacemos un cálculo simple, eso significa que más de 340 personas se desvanecían cada día. Un número tan monstruoso que desafiaba toda lógica. El patrón era innegable y escalofriante. La mayoría de las víctimas eran jóvenes de entre 20 y 30 años, hombres y mujeres por igual. Esto no podía explicarse con las típicas fugas de casa o problemas personales. Esto era sistemático. Esto era organizado. Y mientras las familias buscaban desesperadamente, la realidad arrojaba pistas macabras. En los canales de Xochimilco, una maleta fue encontrada flotando. Dentro, el cuerpo desmembrado de una joven que había sido reportada como desaparecida una semana antes. Cerca de las maquiladoras en Ciudad Juárez, se encontró el torso de un hombre, sin identificación, abandonado en el desierto. Eran escenas sacadas de una película de terror, pero estaban ocurriendo en nuestra realidad, en nuestras ciudades. A pesar de la evidente naturaleza criminal de estos hallazgos, la mayoría de los casos quedaban sin resolver. Los culpables no eran encontrados, las investigaciones se estancaban y los expedientes se archivaban, acumulando polvo y alimentando el pánico colectivo. El miedo se volvió palpable. Y entonces, llegó la gota que derramó el vaso, los intentos de secuestro a plena luz del día. Las noticias locales se llenaron de historias de niños que casi eran arrebatados de los brazos de sus madres en parques, en supermercados, a la salida de la escuela. Solo entre enero y agosto de 2025, se reportaron casi 300 intentos de secuestro infantil. El hecho de que un rapto pudiera ocurrir a la vista de todos, en lugares públicos, destrozó por completo el mito de la seguridad que aún quedaba en la sociedad mexicana. Las redes sociales estallaron. Este no es el México en el que crecí, tengo miedo de que le pase algo a mis hijos, la seguridad ha colapsado por completo. La ansiedad de los ciudadanos se convirtió en una ola de indignación. Y para el resto del mundo, para esos países que nos observaban con cautela, la conclusión era obvia, y la dirían sin reparos: miren lo que pasa. El resultado de recibir a un flujo masivo de personas sin ningún tipo de filtro de seguridad estaba a la vista de todos. México, nuestro país, estaba siendo devorado por un caos que él mismo había invitado a entrar. Detrás de este rápido y aterrador deterioro de la seguridad en México, había una política gubernamental tan negligente que desafiaba toda lógica. Una decisión que, vista en retrospectiva, parece un acto de sabotaje nacional. Fue la implementación de la política Fronteras Abiertas para la Prosperidad, impulsada por la administración del presidente Alejandro Morales desde septiembre de ese año. El gobierno, desesperado por reactivar una economía golpeada por la pandemia y ansioso por capturar la derrama turística, vendió esta medida como la panacea que nos sacaría de la crisis. La idea era simple y terriblemente ingenua: atraer a una cantidad masiva de visitantes extranjeros eliminando las barreras burocráticas. Para la industria hotelera y turística, la propuesta sonaba como música celestial, una promesa de dinero fácil y rápido. Pero detrás de esa fachada de prosperidad se escondía un riesgo monumental, un peligro que el gobierno decidió ignorar deliberadamente. Lo más increíble, lo que raya en lo criminal, es el momento en que se anunció y se puso en marcha esta política. Apenas unas semanas antes, el Sistema Nacional de Plataformas de Seguridad, la red informática que conecta las bases de datos criminales, los registros de migración y las alertas de la Interpol, había sufrido un ciberataque masivo que lo dejó prácticamente inoperativo. En el preciso momento en que el país más necesitaba verificar la identidad y los antecedentes de quienes entraban, el sistema estaba ciego, sordo y mudo.
La capacidad del Instituto Nacional de Migración para consultar información crucial en tiempo real era casi nula. Cualquier persona con un mínimo de sentido común habría esperado a la restauración completa de esta infraestructura crítica antes de abrir las puertas de par en par. Pero, por alguna razón inexplicable, el gobierno de Morales decidió seguir adelante, lanzando la política a la brava, en un acto de imprudencia temeraria. Por supuesto, las alarmas sonaron por todas partes. Los partidos de la oposición, expertos en seguridad nacional y analistas de inteligencia advirtieron enérgicamente sobre las consecuencias. Esto provocará un aumento del crimen organizado transnacional. Permitir la entrada de personas sin una verificación de identidad fiable es un suicidio de seguridad nacional. Están invitando a los lobos a entrar al gallinero. Estas advertencias se gritaron desde todos los frentes desde el momento en que se anunció la política. Se publicaron artículos, se dieron entrevistas, se celebraron foros. El clamor fue ensordecedor. Sin embargo, el gobierno desestimó todas estas preocupaciones, calificándolas de alarmismo sin fundamento o, peor aún, de discurso de odio xenófobo. Barrieron las críticas bajo la alfombra, acusando a quienes se oponían de no querer el progreso del país. Se enfocaron ciegamente en los indicadores económicos a corto plazo, en los números de ocupación hotelera y en los titulares de prensa que celebrarían la explosión del turismo. El aspecto más fundamental, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos, fue trágicamente omitido de la ecuación. La justificación oficial del gobierno fue que la medida era un acto de reciprocidad hacia naciones que habían facilitado los viajes para los mexicanos. Pero esa era una excusa frágil y endeble para justificar un cambio tan drástico y peligroso, decidido con una ligereza pasmosa. El problema no era la idea de fomentar el turismo en sí, sino la ejecución catastróficamente deficiente. Lo lógico habría sido fortalecer los sistemas de vigilancia, establecer protocolos claros para rastrear a quienes excedieran su estancia permitida y, sobre todo, implementar mecanismos para detectar y bloquear la entrada de miembros de organizaciones criminales. Pero la realidad fue exactamente la opuesta. En lugar de reforzar la red de seguridad, México la desmanteló voluntariamente. Y, como era de esperar, ese vacío fue aprovechado de inmediato. Entre la masa de turistas genuinos que llegaron, se colaron miles de individuos con otros propósitos. Miembros de bajo rango de cárteles extranjeros, jóvenes desesperados buscando unirse a trabajos ilícitos, falsos turistas cuyo único objetivo era quedarse ilegalmente, y depredadores que vieron en el descontrol mexicano el paraíso perfecto para sus operaciones de trata de personas. Son estas personas, disfrazadas de turistas, las que están sembrando el terror en la sociedad mexicana. Desde el inicio, los ciudadanos expresaron su temor en las redes sociales. Eliminar los controles es una locura. Primero deben garantizar nuestra seguridad. ¿Por qué aumentar el flujo de gente si nuestros sistemas de vigilancia no funcionan? Pero el gobierno hizo oídos sordos. Lanzó la política según lo planeado, y el resultado es el colapso de la seguridad que ahora se extiende como un cáncer por todo el país. No es de extrañar que tantos mexicanos sientan una rabia profunda, repitiendo una y otra vez, lo sabíamos desde el principio. Y para cualquiera que observe desde fuera, la reacción es inevitable, un suspiro de incredulidad. ¿En serio abrieron las fronteras en esas condiciones? Es como si México hubiera decidido abrazar una bomba de tiempo y luego sorprenderse cuando ésta le estalló en la cara. Ese agujero de seguridad, esa negligencia deliberada, es la causa directa del infierno que ahora consume a la nación. Si bien el gobierno mexicano ya había sembrado las semillas de su propia desgracia con la política de fronteras abiertas, la situación estaba a punto de empeorar de manera exponencial. La chispa que convertiría este peligro latente en un incendio incontrolable no se originó dentro de nuestras fronteras, sino a miles de kilómetros de distancia. Fue la disputa diplomática entre Estados Unidos y el bloque de naciones sudamericanas. Cuando Washington anunció sus restricciones de viaje, el gobierno chino, en un acto de represalia indirecta y de apoyo a sus socios comerciales sudamericanos, emitió una recomendación extraordinaria a sus propios ciudadanos: abstenerse de viajar a Estados Unidos. Ese fue el momento exacto en que el destino de México quedó sellado. La razón es simple y brutalmente lógica. El enorme flujo de turistas que originalmente planeaba visitar Estados Unidos, y que ahora se encontraba con las puertas cerradas, no canceló sus vacaciones.
Simplemente buscaron una alternativa fácil, barata y, sobre todo, sin restricciones. En ese preciso instante, México, con su política de brazos abiertos y nula seguridad, se convirtió en el destino predilecto por descarte. La tormenta perfecta se había formado. La puerta que México había abierto por negligencia estaba a punto de ser derribada por una avalancha humana de una escala que nadie había previsto. A partir de aquí, la sociedad mexicana sería arrastrada a un vórtice de caos a una velocidad vertiginosa. Por supuesto, su elección fue puramente pragmática. No podemos ir a Estados Unidos, pero ya tenemos las vacaciones pagadas. ¿A dónde vamos? Y la respuesta estaba ahí, brillando como un faro de conveniencia. México, el país que acababa de anunciar que cualquiera era bienvenido. La entrada era sencilla, los trámites prácticamente inexistentes. Para un viajero frustrado, la decisión era obvia, pues vamos a México, ¿qué más da? La directiva de viaje de Estados Unidos y la política de puertas abiertas de México coincidieron de una manera tan perfecta que parecía un acto del destino, pero del peor tipo posible. Gracias a esta coincidencia fatal, la sociedad mexicana tuvo que absorber, en cuestión de semanas, una cantidad masiva de visitantes para la que no estaba preparada en lo más mínimo. Las zonas turísticas se vieron literalmente desbordadas. En Cancún y la Riviera Maya, las playas parecían hormigueros humanos. Los hoteles en la Ciudad de México colgaron el cartel de completo, y conseguir una reserva se volvió una tarea imposible. Los aeropuertos y las terminales de autobuses estaban sumidos en un caos perpetuo, con multitudes que hacían que pareciera un festival de música interminable. Los medios de comunicación mexicanos, al principio, lo celebraron como un inesperado boom turístico, y el gobierno se jactaba de su éxito mientras intentaba, torpemente, gestionar la situación. Pero ese inesperado éxito era precisamente el gran error de cálculo de México. Detrás de la fachada de un aumento en los ingresos por turismo, la realidad era mucho más oscura. La marea que llegó no estaba compuesta únicamente por turistas genuinos. Camuflados entre ellos, llegaron miembros de organizaciones criminales, personas que buscaban trabajo ilegal, individuos cuyo único plan era quedarse de forma irregular, lo más peligroso de todo, depredadores que vieron en nuestro país un terreno fértil para sus actividades ilícitas. México había abierto la puerta sin preguntar quién estaba del otro lado, y como resultado, el orden de nuestras ciudades se desintegró y la vida de los ciudadanos se sumió en la confusión. Para el resto del mundo, la situación era tan predecible que resultaba casi cómica. Desde la perspectiva de un observador externo, la cadena de eventos era insultantemente obvia. ¿Cómo no vieron venir esto? ¿Cómo pudieron ser tan ingenuos? La secuencia era perfecta en su estupidez. Una política de fronteras abiertas implementada justo cuando una crisis diplomática externa redirige a cientos de miles de personas hacia tu territorio. Era, sin lugar a dudas, la peor combinación posible, un desastre que México se había buscado a pulso. Y ese desastre, que comenzó con calles sucias y ruido, pronto evolucionaría hacia una crisis nacional que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad. El caos en México no se limitó a calles más ruidosas o a un aumento de la basura en las zonas turísticas. Esas eran solo las manifestaciones superficiales de una enfermedad mucho más profunda. A medida que el flujo de visitantes sin control continuaba, comenzaron a surgir problemas tan graves que ni el gobierno ni la policía podían seguir ignorándolos. Esto ya no era un asunto de turistas mal portados. Estábamos presenciando algo mucho más siniestro. La llegada masiva de personas sin filtro había actuado como un catalizador, desatando una reacción en cadena de criminalidad que se extendió por toda la sociedad mexicana, erosionando los cimientos de nuestra seguridad. La pregunta que todos se hacían, aunque nadie en el poder quería responder, era simple: ¿qué esperaban que pasara al implementar una política de fronteras abiertas indefensas, sin un plan de contingencia y sin los recursos para manejar una afluencia masiva? La respuesta estaba a la vista de todos, escrita con la tinta de la violencia y la anarquía en las calles. La sociedad mexicana estaba siendo aplastada por el peso del desorden que ella misma había invitado a pasar. Y lo más aterrador de todo era la sensación generalizada de que esto era solo el prólogo. El verdadero infierno apenas comenzaba. A medida que las voces que denunciaban el colapso de la seguridad se hacían más fuertes, un nuevo y explosivo fenómeno surgió en la superficie.
un feroz sentimiento de rechazo hacia los extranjeros. En las ciudades y pueblos más afectados por la llegada masiva, la queja era unánime: el ambiente de mi barrio ha cambiado por completo, ya no es el mismo. Los pequeños roces diarios, las disputas en las tiendas, las actitudes prepotentes en los restaurantes, el comportamiento ruidoso y desconsiderado en los espacios públicos. Todas estas frustraciones cotidianas se fueron acumulando, como leña seca, en el corazón de la sociedad mexicana. La paciencia se agotó, y la ira, contenida durante meses, finalmente estalló y se derramó en las calles. En el corazón de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma se convirtió en el escenario de protestas casi diarias en contra de la política de fronteras abiertas. Cientos de ciudadanos, luego miles, marchaban con pancartas que llevaban mensajes contundentes: extranjeros indeseables, fuera, no a las fronteras abiertas, nuestra seguridad vale más que sus dólares. Las consignas resonaban contra los edificios, un grito colectivo de una población que se sentía traicionada. Marchas de más de 300 personas recorrían las principales avenidas al anochecer, una imagen poderosa que los medios de comunicación no pudieron ignorar. La ira ciudadana llega a su límite, titulaban los periódicos. Los manifestantes no culpaban simplemente a los recién llegados, su furia estaba dirigida principalmente hacia su propio gobierno. Criticaban con vehemencia la decisión irresponsable y superficial de la administración Morales. El sentimiento era claro: el gobierno, que tenía el deber sagrado de proteger a su pueblo, había sacrificado la seguridad nacional en el altar de un beneficio económico efímero. Esa profunda frustración se fusionó con el rechazo a los extranjeros, creando un cóctel social altamente inflamable. En las redes sociales, el clamor era aún más crudo y visceral. No podemos soportar más el comportamiento de esta gente, mi ciudad está llena de miedo. Esto es culpa del gobierno, México debería proteger la seguridad, no el turismo a cualquier precio. La situación se tornó tan tensa que comenzaron a circular amenazas de violencia dirigidas a los extranjeros, lo que obligó a la policía a establecer dispositivos de seguridad de emergencia en las zonas más conflictivas. El círculo vicioso era imparable: el deterioro de la seguridad generaba crimen, el miedo al crimen provocaba protestas, y las protestas generaban más tensión y caos. Como era de esperar, esta crisis tuvo un impacto devastador en la popularidad del presidente. Al inicio de su mandato, Alejandro Morales gozaba de un sólido 68% de aprobación. Sin embargo, tras la implementación forzada de su política estrella y el consecuente colapso de la seguridad, su índice de aprobación se desplomó en picada. En cuestión de meses, cayó por debajo del 50%, acercándose peligrosamente a una crisis de legitimidad. Las críticas de los ciudadanos eran implacables: gobierna con ocurrencias, sin planeación, menosprecia la seguridad de nuestras familias, vendió el país. El poder y la autoridad del presidente se desvanecían a ojos vista. Al observar este desastre desde fuera, especialmente desde la perspectiva de países más ordenados, la reacción era unánime y cargada de ironía. Pero, ¿qué otra cosa esperaban que pasara? Era evidente desde el principio. Al lanzar una política de fronteras abiertas sin preparación, justo en el momento en que una oleada de personas era empujada en su dirección, el caos en México era una conclusión inevitable. Y lo más trágico es que, a pesar de que la crisis fue provocada por sus propias decisiones, el gobierno mexicano se limitaba a reaccionar tarde y mal, siempre un paso por detrás de los acontecimientos. Irónicamente, cuanto más se convulsionaba la sociedad mexicana, más se intensificaba el rechazo hacia los extranjeros, lo que a su vez alimentaba más el ciclo de resentimiento. Los ciudadanos estaban furiosos, el gobierno estaba acorralado y la sociedad entera se crispaba, fracturada por la desconfianza y el miedo. Una sola decisión, una mala decisión, había sido suficiente para envenenar el alma de una nación. Pero la espiral descendente aún no había tocado fondo. A continuación, veremos cómo esta crisis interna resonó en el exterior, y cómo las voces de Japón y otros países reaccionaron ante el espectáculo del colapso de México. Mientras México se hundía en un torbellino de caos y rabia, su drama era observado con una mezcla de fascinación y alivio por el resto del mundo. En las redes sociales de Japón, Estados Unidos y Europa, las reacciones no se hicieron esperar, y fueron tan intensas como reveladoras.
El hecho de que toda esta crisis se originara porque un flujo masivo de personas no pudo entrar a Estados Unidos y, en su lugar, se desvió hacia México, creó una atmósfera peculiar entre los observadores internacionales. Para ellos, era un problema ajeno, pero uno que confirmaba sus propias políticas y prejuicios. En Japón, los primeros comentarios que inundaron las redes sociales estaban cargados de un sentimiento de alivio casi palpable. ¡Qué suerte que no vinieron aquí! México, te lo encargamos. 500,000 de cancelaciones de viajes a Estados Unidos. Y Japón. Para nosotros es una bendición. ¡Ánimo, México! Una oleada de comentarios reflejaba la percepción de que una plaga había sido desviada, y ahora observaban el desastre mexicano con una distancia fría y analítica. Poco después, el tono evolucionó hacia una especie de condescendencia burlona hacia México. Si México está gritando de dolor, imagínense lo grave que debe ser. Era obvio que esto pasaría si los recibes sin ningún tipo de control. Invitas a toda esta gente a tu casa y luego te quejas de que no sabes cómo manejarlos. ¿Qué clase de lógica es esa? La idea de que la política de fronteras abiertas de México fue una estupidez monumental se extendió como la pólvora, y en los foros de Internet, las frases "se lo buscaron" y "crónica de un desastre anunciado" se convirtieron en el consenso general. Luego, los comentarios se volvieron aún más hirientes y directos. Ni la gente de esos países ni los mexicanos son bienvenidos en Japón. Honestamente, así estamos más en paz. Lo más gracioso es que Japón no ha sufrido ni un rasguño en todo este asunto. Es 100 veces mejor que armen su escándalo en México a que lo vengan a hacer aquí. Estos mensajes, aunque duros, revelaban con claridad la mentalidad de muchos en el extranjero. Las voces de otros países también ofrecían una perspectiva interesante. Es raro ver a México tan descontrolado. Debió haber llegado una cantidad demencial de gente. El problema con los turistas de ciertas regiones es un tema global. Parece que México finalmente recibió su bautismo de fuego. Ahora entiendo por qué Japón es tan estricto. México debió haber sido mucho más cauteloso. Estos comentarios, más analíticos, destacaban la falta de previsión del gobierno mexicano en contraste con la prudencia de otras naciones. Las críticas se agudizaron al tocar el tema del comportamiento de los recién llegados. El problema de la mala educación de ciertos turistas no es nuevo. ¿Acaso en México no lo sabían? Gritan en grupo, se meten en las filas, tiran basura por todas partes. Hay una razón por la que no los quieren en ningún lado. Entiendo la furia de los mexicanos, pero esto es algo que debieron haber anticipado. Muchos usuarios internacionales señalaron que la explosión de ira en México no era una simple reacción xenófoba, sino una consecuencia directa del comportamiento inaceptable de muchos de los visitantes. Y el golpe final llegó con comentarios como este: ser odiado en todas partes a donde vas debe ser un talento especial. No es que quiera endosarles el problema a los mexicanos, pero por favor, que nunca los acepten en Japón. Cada frase, aunque cruel, era un reflejo del sentimiento que la crisis mexicana estaba generando. Para los observadores externos, especialmente en Japón y Estados Unidos, la razón por la que esta noticia resultaba tan satisfactoria era evidente. El hecho de que los turistas problema no hubieran llegado a sus países les permitía mantener la paz interna, mientras que el caos que ellos habían evitado explotaba en México. El gobierno mexicano, incapaz de gestionar la crisis, se tambaleaba. Se había creado un contraste perfecto: Japón y Estados Unidos, estables y sin daños; México, en un estado de caos absoluto. La mirada crítica de la comunidad internacional se centró entonces en el gobierno mexicano. El gobierno de México, por querer congraciarse con todos, sacrificó la seguridad de su propio país. Por la avaricia de unos cuantos dólares del turismo, pusieron en riesgo a toda su población. No es culpa de Estados Unidos, no es culpa de nadie más. Es el error de juicio del propio México. Eran voces que apuntaban directamente al origen de la catástrofe. Y a través de este desastre, muchos ciudadanos de países desarrollados llegaron a una conclusión unánime, un mantra que repetían sin cesar: nunca debemos eliminar nuestros controles fronterizos. Acabaríamos exactamente como México. Al analizar esta cadena de desastres,
el problema fundamental de México se vuelve dolorosamente claro. Fue la primacía de un principio tóxico, el dinero por encima de la seguridad. La política de fronteras abiertas para la prosperidad pudo parecer atractiva para la industria turística, una inyección de dinero rápido en una economía sedienta. Sin embargo, al implementarla sin fortalecer los sistemas de vigilancia, sin un plan de seguridad adecuado y sin modernizar los controles migratorios, el gobierno mexicano no solo abrió una puerta, sino que demolió el muro entero. La vida de los ciudadanos fue relegada a un segundo plano, subordinada a los indicadores económicos. Las advertencias de los expertos fueron ignoradas, y cuando el colapso de la seguridad comenzó, la respuesta del gobierno fue lenta, torpe y siempre reactiva. Esta actitud convenció a millones de mexicanos de que a la administración de Morales no le importaba protegerlos, lo que se tradujo directamente en el desplome de su popularidad. En las calles, las protestas contra el gobierno se multiplicaron, en las redes, la ira se desbordaba. Esta crisis no creó la frustración de la sociedad mexicana, simplemente la destapó, permitiendo que todo el descontento acumulado saliera a la superficie de golpe. En marcado contraste, la postura de países como Japón siempre fue de cautela. Durante años, ha habido presiones para que Japón flexibilice sus requisitos de visado para ciertas nacionalidades. Sin embargo, el gobierno japonés, citando preocupaciones de seguridad y orden público, se ha negado sistemáticamente. La rigurosidad en el control migratorio, la vigilancia adecuada y la disuasión del crimen son pilares no negociables de su política. Y tras presenciar el caos en México, muchos ciudadanos de esas naciones se reafirmaron en su convicción: hicimos lo correcto. Japón, a diferencia de México, no ha renunciado a su principio de priorizar la seguridad. No ha cedido a la tentación de flexibilizar sus normas a cambio de beneficios económicos a corto plazo. Esa prudencia, esa visión a largo plazo, es lo que le ha permitido evitar una crisis similar. Mientras México sufre, sus calles se llenan de anarquía, su gobierno se tambalea y su gente vive con miedo, Japón mantiene su estabilidad y su paz cotidiana. Este contraste brutal debería ser una fuente de profunda reflexión para nosotros, pero también una lección. Hoy, muchos mexicanos, con una mezcla de rabia y resignación, repiten la misma frase: nunca más debemos regalar nuestra seguridad. Esta frase, nacida del dolor y la frustración, resume a la perfección la esencia de esta tragedia. El caos en México no es una cuestión de mala suerte. Es la consecuencia directa de un problema mucho más profundo que afecta a nuestra nación: la corrupción, la trata de personas, la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestros sistemas de vigilancia. Japón ya enfrenta el desafío de una población extranjera en aumento, pero lo hace con sistemas robustos. México, en cambio, se enfrenta a los mismos desafíos, pero con una infraestructura de seguridad precaria. El colapso en México explotó por una razón muy clara, una lección simple pero increíblemente severa: cuando relajas tus defensas de forma abrupta, la seguridad se desmorona al instante. Pese a las constantes presiones, los gobiernos prudentes mantienen su postura cautelosa. La situación actual de México demuestra que esa decisión es la correcta. Si hubiéramos priorizado los beneficios efímeros, los mismos problemas que hoy ahogan a nuestro país habrían inundado a otros. El espectáculo de nuestras ciudades en caos, nuestra seguridad evaporada y nuestro gobierno en desorden, nos enseña una dura realidad: una vez que abres la puerta al caos, cerrarla es casi imposible. La crisis de México no fue una coincidencia ni un acto de mala fortuna. Fue el resultado de poner la economía por encima de la seguridad, de avanzar con una política de fronteras abiertas sin preparación alguna, lo que provocó que la sociedad se fracturara al primer golpe. El conflicto diplomático externo fue solo el empujón que reveló la fragilidad que ya existía. Sin embargo, este desastre tiene un significado profundo para el mundo: la prudencia y la firmeza en las políticas de seguridad son las que evitan caer en el mismo abismo. Proteger la seguridad y la estabilidad de una nación por encima de las ganancias a corto plazo. Esa fue la lección que esta crisis nos enseñó, la más importante y la más dolorosa de todas. ¿Y ustedes, qué opinan de todo lo que ha sucedido? Nos